un cordialísimo saludo al presidente del Consejo Nacional Electoral, al Senado de la República, a la Corte Constitucional, por esta oportunidad de dirigirme en el momento en que se celebran los 25 años de la Constitución de 1991. Es realmente un honor para mí y agradezco esta invitación. Siempre quise asistir personalmente, por mil razones, por sentirme ligado a la suerte de la Constitución y de las instituciones que allí nacieron. Pero yo espero que ustedes comprendan que estos compromisos en La Habana me impidieron a última hora viajar, como era mi deseo, y utilizo este medio para brindar un saludo, agradeciendo de nuevo esa oportunidad. En primer lugar, justo es reconocer que aún con las imperfecciones que han aflorado en el texto constitucional, que las hay y que pueden ser corregidas, el cambio fundamental que sufrió Colombia es innegable. Me parece sobre todo que lo es en la perspectiva espiritual. Es realmente la forma como cambió el hombre y la mujer colombianos. Es allí, en la mente de las personas, donde, en mi opinión, se produjo el mayor cambio. No tanto en los elementos de carácter funcional de la Constitución, que son contingentes, sino en la manera como, dijéramos, muchos paradigmas de la sociedad cambiaron. Por ejemplo, hicieron presencia súbitamente las poblaciones indígenas que estaban allí pretermitidas desde hacía siglos. Las comunidades afrodescendientes y sus derechos, los territorios colectivos ancestrales, figuras que eran desconocidas para la mayor parte de la Colombia urbana. Luego se creó a través de la Carta de Derechos, dijéramos, una noción más contemporánea, más abierta, más liberal en materia de sexualidad, configuración de la familia, grandes dilemas morales, el aborto, la eutanasia. Me parece que entramos de un momento a otro verdaderamente al siglo XX y además a la discusión contemporánea en ese momento. También se tomaron decisiones en materias muy diversas, aprovechando, dijéramos, ese deseo de cambio y construyendo sobre el mismo, además de la Carta de Derechos, que he mencionado solo a retazos, pero que como configuración global fue un avance inmenso, indiscutible. Se trabajó sobre el tema de la forma de moderar el excesivo presidencialismo. Se quiso mejorar la política con un Congreso más activo, más racional, más organizado. No todo se ha logrado. Me parece que allí hay todavía una especie de asignatura pendiente, aun cuando creo que no es solo un problema de orden constitucional. A mí me parece que la normatividad en relación con las campañas y los partidos es bastante abundante y certera en Colombia. Me parece que allá hay unos problemas subyacentes de carácter cultural, de desarrollo político que aún no hemos logrado. Luego, dijéramos, vino una visión desde elementos de técnica macroeconómica sobre la necesidad de la moneda sana. Hace poco yo recordaba que este mismo día, hace 25 años, la inflación superaba el 28% anual. Luego, eso solo es suficientemente elocuente para mirar el significado de la creación de una Junta Autónoma del Banco de la República, criterios sobre planificación que hoy subsisten, el tema del cambio en los servicios públicos, que fue dramático. Antes de la Constitución del 91, casi que conseguir un teléfono en una ciudad importante implicaba esperar 4 o 5 años o acudir al mercado negro y a la corrupción. Luego dijéramos que hay transformaciones reales, pero para mí la fundamental, regreso a lo que venía diciendo, es la configuración de una idea distinta. El jurista Uprimi dijo alguna vez de manera muy hermosa, dijo, el hombre colombiano, después del 91, rompe los paradigmas vigentes. Antes era blanco, heterosexual, monógamo, la familia era solo el matrimonio sacramental, era
depredador, el medio ambiente existía muy poco y su protección. Hace poco escribí también que tenemos un monumento al hacha que tumbó y taló los árboles. Dijéramos, ahí es donde está, en mi opinión, el mayor cambio y no tanto en elementos de carácter funcional. Pero todo esto, la sombrilla que cubrió la expedición de la nueva Constitución fue sin duda la consecución de la paz. La Corte Suprema de Justicia, encargada en aquel entonces de la guarda de la Constitución, al revisar el decreto que la convocó, señaló que era un tratado de paz, regresando a las ideas de Norberto Bobbio, el jurista italiano. Un tratado de paz. Surge, por lo tanto, una pregunta obvia, que la hacen con mucha frecuencia. Si ese era un tratado de paz, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay paz? Primero, me parece que suele olvidarse la paz lograda. 4 grupos, a partir de allí, ingresaron genuinamente a la vida civil y me parece que uno tiene que reconocer que han cumplido de manera cabal y auténtica los deberes que impone la vida civil. Son personas a las que hay que agradecer la manera como se vincularon claramente al ejercicio civil de la política. Pero luego, como todos sabemos, no solo permaneció la guerra, la paz fue esquiva, sino que incluso se acrecentó y el conflicto se degradó. En ese sentido, quisiera responder la siguiente pregunta. ¿Es aún la Constitución de 1991 un vehículo apropiado para la paz? Y yo digo categóricamente que sí. Claro, una paz dentro del Estado de Derecho. Dentro del Estado de Derecho. Ejemplos. Sigo insistiendo en que la Carta de Derecho no tiene reparo, o el que tenga en todo caso no significa que sea un obstáculo para la paz. La atenuación del presidencialismo, todo lo contrario. La regulación de los estados de excepción. El estado de sitio crónico desapareció en Colombia. Solo muy excepcionalmente se decretan estados de excepción como debe ser. El Congreso, con todos sus problemas, hoy es más activo, está más en la discusión de los problemas nacionales. En el pasado todo el tema de orden público se había relegado al Ejecutivo. Hoy no es así. La política, repito, aún está en deuda con los colombianos, pero hay muchos factores que inciden. Es cierto también que en la reforma a la justicia hay una gran frustración que yo creo que es justificada. Ese es un tema sobre el que tenemos que volver. Pero la esencia de la Carta de Derechos, del manejo del orden público democrático, de la forma de distribuir poderes, aun cuando falta un mayor acento y hay que recuperar las banderas originales de lo que en su momento llamamos la federalización, el funcionamiento de las riquezas de la provincia, aun con las dificultades del sistema de regalías, se reconocieron derechos de las provincias, de los territorios, sobre sus recursos naturales que antes eran pretermitidos por el centralismo, la vigorización del municipio, no así el departamento, hay que decirlo, pero realmente se ha configurado una vida nacional muy distinta y que me parece que sigue siendo justamente un vehículo para la paz totalmente válido y actual. Por ejemplo, en forma adicional a lo que he mencionado, el reconocimiento de la prevalencia de los tratados sobre derechos fundamentales en el orden interno. ¿Alguien puede decir que eso impide la paz? Todo lo contrario. O la incorporación de esos tratados en el bloque de constitucionalidad es también una avenida que se ha hecho amplia recientemente justamente en las conversaciones de La Habana. Hay que exaltar también el papel de la Corte Constitucional. Fui magistrado de la Corte Suprema y no lo olvido, y tengo una gran devoción y respeto por esa institución, pero hay que reconocer que el control constitucional era saltuario, marginal, y era más un ejercicio puramente de comparación gramatical y jurídica de afirmaciones de carácter legal. Era una especie de silogismo que realizaba la Corte a los efectos de establecer el resultado en términos de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas legales. Hoy tiene un carácter completamente distinto. Es un control constitucional que va a la vida de las personas, a la vida real, que es concreto, que a través de la tutela y de las sentencias de constitucionalidad ha vivificado y ha acercado la Corte Constitucional al ciudadano.
tengo clarísimo el debate sobre la creación de la Corte Constitucional. Nosotros defendimos esa posición, siempre nos dijeron que eso era superfluo, que no era necesario. ¿Quién podría decir hoy que la Corte, que le ha dado vida y ha enraizado la Constitución en la mente y en la vida ordinaria de los colombianos, quién podrá negar que ese papel superior podría haber sido realizado en momentos marginales de la Corte Suprema encargada de las disciplinas como el derecho civil, penal, laboral? Me parece que hoy esa discusión está saldada y que los hechos han demostrado que el camino fue correcto y que sigue siendo correcto. Quiero terminar enviando nuevamente un saludo a todos los presentes, recordando a quienes en mi condición de ministro acompañé en la muy linda y sublime tarea de expedir la Constitución de Colombia, los constituyentes, sus presidentes. Algunos nos acompañan en vida. El doctor Álvaro Gómez ha fallecido. A todos los tenemos presentes los colombianos. Fue un momento estelar, fue un trabajo limpio, un trabajo inspirado, realmente por fuera completamente de la manipulación o de los pequeños intereses. Yo creo que fueron momentos estelares para Colombia. Un gran saludo y éxitos en las deliberaciones.